están? Muy buenos días. Queremos agradecer primero la conexión ante todos ustedes y los queremos invitar a los talleres de oportunidades comerciales. Los dejamos con nuestros representantes de las oficinas comerciales de ProChile. Bueno, yo particularmente voy a hablar sobre el mercado peruano. Vamos a partir con una visión rápida del Perú en general. Vamos a poner esto por acá abajo. Ya, perfecto, ahora sí. El territorio es un extenso territorio de 1.285.220 kilómetros cuadrados. La población general del Perú es de 33 millones de habitantes, cuyos 10 millones están centralizados en Lima. Y ojo acá con este dato, que 8 de cada 10 son informales. Los departamentos son 24, los pueblos originarios son 71, las lenguas originarias 67, lo que nos da una visión general de la pluriculturalidad que se vive en el Perú. De hecho, está dividido en 3 regiones, costa, sierra y selva. Tenemos microclimas, climas variados, costumbres variadas, lo cual no nos permite tener esta empatía y conocimiento previo del mercado al que estamos yendo. La verdad es que no solamente podemos ver la diferencia cultural dentro de las 3 grandes regiones, que son la costa, sierra y selva, sino incluso dentro de las mismas ciudades, y dentro de las mismas ciudades particularmente en lo que vendrían a ser los distritos, los distintos distritos o comunas, como los llaman en Chile, ¿no? Lima es la capital y concentra una buena cantidad de la parte económica, de la actividad económica del país. En menor medida se está consolidando también la ciudad de Arequipa, que es la segunda ciudad más importante. En todo el norte del país se concentra el clúster agrícola, que vendría a ser la parte superior acá en el mapa. En la ciudad de Chiclayo, Trujillo, Piura, ¿no? En la costa del país, ahí está el énfasis agrícola y de desarrollo. Y en el sur del país se concentra el clúster minero del sur, donde están las principales ciudades con actividad minera. El PBI en el 2020 es de 196 mil millones de dólares, una variación porcentual, hemos visto que cayó un 11% con respecto al 2019. Esto se debe evidentemente no al impacto de la pandemia y también a la inestabilidad política que sigue hasta el día de hoy. El PBI per cápita es de 14.700 millones de dólares y la inflación es de 12%. ¿No? 2%, perdón, ¿no? Y a este año, el 2021, a julio de 2021, hay un 3.4% de inflación. Tenemos 21 acuerdos comerciales, Perú tiene 21 acuerdos comerciales, el intercambio comercial con Chile es de 2.61 millones de dólares, las importaciones desde Chile representan 1.96 millones, las exportaciones 1.505 millones. Perú es el primer destino de las exportaciones de bienes y servicios de proveedores mineros. Además, también es el segundo destino de la inversión extranjera directa chilena en el mundo, aproximadamente unos 20.000 millones de dólares, cuya distribución podría aplicarse el 70% viene a ser retail, 20% energía eléctrica, 8% manufactura. En lo que viene a ser particularmente las exportaciones de servicios, también Perú representa el 6º destino de las exportaciones de bienes y servicios no cobres, ¿no? Y es el segundo destino de las exportaciones de servicios. Hay más de 2.000 empresas chilenas que exportaron al Perú durante el 2020. Acá están los principales servicios que representaron esas exportaciones de servicios desde Chile hasta Perú. En el 2020 fueron 227.32 millones de dólares. Vemos que, de hecho, producto de la pandemia también han caído un poco la variación porcentual, ¿no? En los diferentes sectores, se salvó TICS, que creció un 2%. Y en lo que se refiere a mantenimiento y reparación, básicamente se divide en lo que viene a ser el sector metalmecánico y de minería. Las formas de exportar servicios, bueno, básicamente está el comercio transfronterizo, que es un servicio que cruza la frontera sin desplazamiento físico, ni el proveedor ni el cliente. Por ejemplo, se envía un servicio a través de Internet. El consumo en el extranjero, acá el cliente se desplaza al país del prestador a consumir el servicio, por ejemplo, el turismo, la educación, la salud, etc.
Después también está la presencia comercial. Acá el prestador de servicio establece una presencia comercial en el país del cliente, por ejemplo, lo que vendría a ser una agencia o una filial. El movimiento de personas físicas, acá el proveedor de servicios se desplaza, viaja físicamente al país del cliente, presta el servicio y regresa a su país, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver proyectos de ingeniería, servicios también para la minería, etcétera, ¿no? Es importante en el Perú, bueno, además de tener una clara visión general de todo lo que yo les he mencionado anteriormente, el aspecto sociocultural, que definitivamente no es menor. A diferencia de Chile, que la forma de hacer negocios es más transaccional, acá en el mercado peruano somos 100% relacionales. La puntualidad es un aspecto que se respeta, ¿sí? Al hacer negocios. No obstante, no es muy raro no ver a que los peruanos lleguen tarde. Por ejemplo, si hacemos un networking, hay que tener en consideración un plazo de aproximadamente 30 minutos desde la convocatoria, ¿no? Citas, si el networking es a las 8 de la mañana, citas 7:30, ¿no? Esperando que a las 8 de la mañana empiece. Uno tiene que tener en consideración el seniority de la persona con la que se está reuniendo, ¿no? Si con quien te reúnes es el gerente general, el gerente comercial de una empresa, probablemente no tengas que esperar un poco más a que esta persona llegue. Igual siempre es recomendable para reuniones comerciales estar unos 10 minutos antes, a pesar de que pueda haber este rango, ¿no? de espera de tiempo. En un entorno empresarial, el saludo también típico es un apretón de mano firme, acompañado del contacto visual directo. Los títulos son muy importantes, hay que dirigirse a las personas utilizando su título profesional como médico, abogado, licenciado, etcétera. Y si no, también, si no hay título profesional como señor o señora para buscar el sello de su apellido. Generalmente las reuniones en Perú no se adhieren a una estructura estricta. Se puede partir también hablando de temas generales, del día a día, para un poco, como que abrir espacio, un poco relajar el tema de la reunión. Después también el idioma, bueno, evidentemente es en español. Se debe también evitar los enfoques de negociación agresivos o de confrontación. Las decisiones finales generalmente las toma la persona de más alto rango, aunque es posible que no estén presentes en la reunión. También acá el mercado peruano es muy jerárquico, sobre todo en temas de servicios para la minería, ¿no? Pueden pasar por escalas de muchas reuniones, inclusive no hasta que la persona que realmente toma la reunión es posible que no esté en las primeras reuniones. No es raro que los peruanos estén de acuerdo en una reunión, pero posponga la firma del contrato o la decisión de compra. Los periodos acá en el Perú hay que tener mucha paciencia, porque en realidad los periodos para hacer negocios son muy largos, ¿no? Hay que tener en cuenta que por más que el peruano pocas veces es directo, que te va a decir, no, sabes que no me interesa, en la misma reunión, más bien te va a decir que sí, que es muy interesante, y puede generar un interés comercial, no obstante, no te garantiza que pueda haber una segunda reunión, que realmente esté interesado, o que vaya a haber una firma de un contrato inminente, ¿no? Los peruanos generalmente son formales y conservadores en el atuendo laboral, ¿no? Normalmente saco corbata, camisa. El lugar de trabajo, los colegas de estatus similar también se pueden llamar entre sí por su nombre de pila. Los plazos no siempre se definen de forma rígida. El término mañana no puede ser literalmente mañana, sino más bien se estima, ¿no? Poder indicar fechas y horas precisas para una segunda reunión, para el envío de algún informe o de algún acuerdo que se haya sostenido en la reunión. Hay que considerar también las huelgas y movimientos sindicales. No son infrecuentes en Perú, sobre todo lo que vemos hoy en día en el ámbito de la minería, que incluso paralizan proyectos. Hay que estar preparados también para entregar tarjetas de presentación a todos los presentes en la reunión. Dado que las decisiones pueden pasar a través de varios niveles de gestión, es habitual que las respuestas y las decisiones tomen tiempo, lo que mencioné anteriormente, y también hay que tener en consideración el índice de la percepción de la corrupción, ¿no? Acá Perú ocupa el puesto 96 entre 180 países, recibiendo una puntuación de 37. Esta percepción sugiere que el sector público del país es algo corrupto. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con el Estado. Los funcionarios públicos también cambian constantemente. Todo esto se debe al cambio de los gabinetes ministeriales, todas las vacancias presidenciales que han habido en el último periodo, ¿no? Que además de que genera inestabilidad a nivel de imagen internacional, también quita, ¿no? La posibilidad o paraliza ciertos avances de proyectos que se están ejecutando, ¿no? ¿Cuáles son los principales aspectos en comercio de servicio? Lima es la ciudad del Perú donde es más fácil hacer negocios.
Entre las 12 ciudades principales, Lima es la única que ocupa los primeros lugares de los 3 indicadores, Huaraz es la segunda mejor calificada. Después también está Arequipa, Callao, Huancayo, Ica, Tarapoto y Trujillo, que tienen un buen desempeño en al menos un indicador, ¿no? Estos indicadores son la apertura de una empresa, los permisos de construcción, también el cumplimiento de los contratos y también el registro de la propiedad. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? La regulación y cómo se aplica a las ciudades que pueden facilitar los negocios en una o más áreas. La ciudad de Lima, bueno, es en promedio la que está mejor calificada. Vemos también que si es que comparamos, ¿no? Este cuadro con los países miembros de la OCDE, vemos que también estamos todavía muy por debajo, ¿no? Del estándar que deberíamos tener en los indicadores de apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de propiedad y cumplimiento de contratos. Definitivamente, y en algunos aspectos, como podría ser la obtención de permisos de construcción y registro de propiedad, igual la ciudad de Lima se encuentra por encima, ¿no? Del promedio de Latinoamérica. No obstante, aún le falta, ¿no? Para poder llegar al promedio de los países miembros de la OCDE. ¿Cómo se hacen negocios en Perú? El factor confianza es el pilar de hacer negocios en Perú. Realmente, percepción es comunicación, lo que entra por los ojos, cómo te ven, la primera impresión, ¿no? Es lo que cuenta, la cara visible que puedas tener si tienes un representante comercial acá en Perú, tiene que ser evidentemente local, tener una red de contactos que pueda generar confianza en la contraparte con la cual se quiere reunir. La empatía también es súper importante, hay que entender cómo funciona este ecosistema, por eso, bueno, hice todo un relato previo, ¿no? de la pluriculturalidad del Perú. Hay que entender el ecosistema local, entender también la tropicalización del servicio, es decir, que no necesariamente el servicio tal cual se vende en Chile vaya a generar el mismo interés en el consumidor peruano. Siempre hay que adaptar los servicios de acuerdo a la propuesta local y a todo lo que la estrategia comercial convenga para poder tener un mejor impacto. La paciencia es importante, acá hay que perseverar, ¿no? En la perseverancia genera la oportunidad y ser muy constantes, ¿no? Normalmente para hacer negocios acá en Perú hay que estar detrás, tienes una reunión y no quiere decir que inmediatamente puedas tener una segunda, pueden pasar semanas, meses incluso, no hay que estar detrás enviando correos electrónicos. Y yo creo que para poder tener un mayor impacto y no estar detrás de los correos, detrás de las personas, se parte ¿no? con la confianza y con la empatía. Si tú creas lazos, incluso amicales, antes de poder generar los negocios, tienes una mayor probabilidad de éxito. Acá en Perú se acostumbra mucho, ¿no? A hacer negocios quizás fuera de la oficina. ¿Cómo es esto, no? O sea, durante el desayuno, invitarles un café, invitar a desayunar a algún restaurante, lo mismo podría ser un almuerzo, una vez que estableces un mayor lazo de confianza, intercambiar WhatsApps. La verdad es que el contacto personal, cara a cara, es súper importante. Ahora con la pandemia ha sido un poco más complicado, ¿no? Pero ya, de hecho, ya las cosas están volviendo poco a poco a la normalidad. Es más, nosotros como ProChile tenemos nuestro primer evento presencial desde la pandemia, ahora esta semana, del sector metalmecánico. Y bueno, retomar estos lazos de confianza, generar fidelización, el estar ahí, ¿no? Es súper importante, ¿no? Por más que de repente no vayas a constituir, no sé, una filial local, siempre tener un aliado estratégico local, ¿no? Que pueda estar en el momento que la empresa lo solicite. ¿Cuáles son los modelos de entrada de exportación de servicios? Está la exportación directa, que habitualmente se utiliza en servicios de mantenimiento, consultoría, asesoría. Las empresas tienen su sede en el territorio nacional y cuando contratan sus servicios exportan sus recursos y sistemas acompañados del personal encargado de prestar servicios al país destino. La empresa exportadora dedicada suele estar altamente especializada y ofrecer un servicio con un gran valor añadido para que el cliente opte por pagar el sobreprecio que habitualmente conlleva contratar los servicios de una compañía extranjera que no cuenta con sucursal en el mercado extranjero. También se opta por la opción de filial propia, ¿no? Que acá en realidad nosotros recomendamos siempre abrir una empresa local, con un RUC local,
Obviamente siempre de la mano de los contactos de interés que ofrece la oficina comercial, como vienen a ser los estudios de abogados para el temas de constitución de empresa, y demás, ¿no? Acá la empresa crea una sucursal en el mercado objetivo y este modelo presenta ventajas con respecto al anterior, ya que crea una relación directa con los clientes y les ofrece una mayor seguridad. Lo que mencioné anteriormente, el factor confianza, ¿no? Es distinto una empresa que no tiene de repente representación local, que no tiene un domicilio legal, y que a una que sí lo tenga, ¿no? Y más aún cuando de repente la persona que contratas es un personal local. Después también no es decidir correctamente, hay que también decidir correctamente cuál o cuáles van a ser los targets markets. También el contratar el personal calificado, es importante que tenga una red ya establecida acá local, acercamientos con gremios, potenciales, una base sólida, ¿no? De potenciales clientes. Y las formas societarias, bueno, cuando uno tiene una filial propia puede generar una sociedad anónima cerrada, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada. Se recomienda más que todo utilizar la forma de la sociedad anónima cerrada, ¿no? Que es de 2 a 20 accionistas, la responsabilidad limitada, más junta de accionistas y gerente general. El directorio es opcional. El modelo de entrada a exportación de servicios también puede ser a través de una entrada indirecta o modo intermedio, a través de licencias, franquicias, joint venture o alianzas estratégicas, también que esta es una modalidad de empresas conjunta que puede ser una mejor solución. De hecho, hemos orientado un poco también nuestras actividades acá en Perú a buscar no solamente potenciales compradores, sino también potenciales aliados, sobre todo en sectores que vienen a ser como fintech, healthtech, que necesariamente tienen que pasar por unos aliados locales para poder, por temas regulatorios, temas, prácticamente temas de constitución acá en el mercado, ¿no? Es la mejor solución, ¿no? Se ahorran mucha burocracia de por medio y además que tienes la experiencia y la red de contactos de una empresa local, ¿no? Más bien es buscar la sinergia, ¿no? Buscar complementar, ¿no? Servicios que una empresa peruana de repente pueda estar buscando y que ustedes puedan ofrecerlo, ¿no? Yo quería, antes de terminar, también mencionar un poco como ProChile, nosotros lo que hemos venido haciendo en el tema de servicios en particular. Tenemos programas como, por ejemplo, el Go Global. El Go Global es un programa de soft landing, ¿no? Sobre todo dirigido a empresas tecnológicas o empresas innovadoras, multisectoriales. También hemos tenido actividades como por ejemplo el programa Bizmatch, que es un programa piloto, el pilotaje de empresas chilenas en empresas peruanas, el cual ha sido muy efectivo, sobre todo en el mercado peruano, porque acá tenemos la costumbre o la tradición, por decirlo así, ¿no? De que nos gusta probar algo antes de comprarlo, ¿no? La gratuidad. En realidad, el pilotaje es muy bueno porque no te compromete, no a comprar el servicio, que sería lo ideal, pero sí a probarlo durante un periodo de 4 o 6 meses, ¿no? Y ver que efectivamente funciona. Hay que tener en consideración también que estos tipos de programas o la incursión al mercado peruano tiene que, sobre todo en servicios, tiene que venir de la mano del tema, el tema, bueno, evidentemente relacional y el tema de postventa. O sea, no es como una transacción de bienes en la cual tú vendes el producto y listo, ¿no? O sea, en realidad acá el acompañamiento permanente da un valor agregado. Eso es un factor súper importante a tener en cuenta, el valor agregado diferencial que puedas ofrecer el acompañamiento postventa y el estar ahí, ¿no? Son factores de confianza, también venir al mercado de la mano, ¿no? De instituciones como Corfo, a través de gremios como la Cámara de Comercio de Santiago, a través de ProChile, ¿no? A través de la Embajada de Chile en Perú, también presta ropa a la empresa, que es distinto, ¿no? Que llegar sola de repente de manera aislada, ¿no? Acá el factor confianza es muy clave y bueno, nosotros como oficina comercial igual en Perú estamos a total disposición para poder, para poder apoyarlos en este proceso de internacionalización.
igual mayores detalles, nosotros contamos con todos los documentos a disposición. En nuestra página web tenemos estudios de mercado, de cómo hacer negocios, de los distintos sectores transversales de innovación, y también los contactos de interés de la oficina comercial, donde se pueden encontrar pues, tanto agencias de marketing, estudios de abogados, agencias de aduanas, de todo lo que ustedes pueden estar interesados y que pueda servir de apoyo para este proceso de internacionalización. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Qué gusto compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Y bueno, vamos al grano, como decimos acá en el mercado. La idea es compartir en este espacio, en este taller, los aspectos clave para exportar en específico desde la oficina de ProChile Colombia, contarles como esos tips que son clave para exportar de cara al mercado colombiano. Acá tenemos algunos aspectos generales que queremos destacarles. Elizabeth, no sé, confírmame si se ve bien la presentación o hay alguna interferencia de Zoom. Se ve perfecto. Listo, perfecto. Contarles algunos de los aspectos generales del mercado. No quisiera concentrarme en las cifras, digamos, sino compartirlas, hacer una actualización de cómo estamos y hacer énfasis en aquellas en donde estamos viendo un panorama muy positivo y que muestra esa dinámica que está viviendo el mercado colombiano en la actualidad. Entonces, lo primero es destacar que la proyección de crecimiento para este año está estimada en 9,8%. Justo ayer salió el último dato de que el crecimiento de la economía para el tercer trimestre fue del 13,2%. La verdad es que esto es muy positivo para el mercado colombiano y también para todos nuestros empresarios que tienen interés en llegar y poder desarrollar sus negocios aquí. Este crecimiento se ha jalonado principalmente por la inyección del gobierno colombiano a ciertos sectores como el de la construcción, donde se han implementado un sinnúmero de subsidios para todas las clases para que puedan acceder de distintas formas a vivienda principalmente. Eso definitivamente ha sido parte de los elementos clave para explicar estas cifras. Se ha potenciado también el comercio, el consumo, que ha sido también clave en todo este proceso. Se han implementado varios días sin IVA que definitivamente han marcado parte de esta dinámica de reactivación en Colombia, y definitivamente el gobierno colombiano también ha puesto un énfasis en la inversión extranjera directa. Se espera que al cierre de este año se alcance una inversión de 11.500 millones de dólares. Entonces, todas estas cifras, obviamente de la mano de una inflación que esperamos se mantenga en no más del 4,3% al cierre del año, nos da una respuesta, un argumento muy positivo de por qué seguir viendo a Colombia como ese aliado para internacionalizar sus empresas, para seguir exportando sus servicios. Y lo último para destacar de esta diapositiva tiene que ver con la cifra del desempleo, que sigue siendo una de las que sigue estando muy alta, está en el 13,7%, donde el gobierno y sobre todo el nuevo gobierno que entre el próximo año va a tener que hacer un énfasis importante para poder mantener esta dinámica positiva y favorable de negocios. Hay aspectos acá también como más transversales que no quiero dejar pasar, como el hecho de la posición geográfica de este mercado, y acá comienzo a contar precisamente algunos de sus tips. Ver al mercado no solo como un mercado al cual ustedes pueden exportar, sino también un mercado donde es clave también instalarse. Varias de las empresas chilenas con las que tenemos contacto del mundo de servicios se instalan acá no solamente para prestar todo su portafolio de servicios, sino para atender otros mercados como el centroamericano, el norteamericano, e incluso algunas fintech están atendiendo ya el mercado europeo desde aquí. ¿Por qué? Bueno, por un lado, obviamente los tiempos, los viajes son realmente muy cortos, la conectividad es muy fácil y rápida, el acceso, si digamos se requiriera mantener algún acceso hacia el Pacífico, al Caribe, Colombia tiene ese acceso a a ambas salidas hacia el mar. Y por otro lado, un factor que no es menor es el talento humano. Es mucho más económico que en el mercado chileno, perdón, y adicional, hay una fuerte especialización en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con
se me fue la palabra, perdonen, lo que tiene que ver con atención al cliente. Realmente esa especialización sobre todo se ve mucho hacia el área de Antioquia, Medellín, hay grandes centros de BPO establecidos, cada vez llegan más empresas extranjeras por ese trato que tiene el talento humano hacia el cliente y que los hace diferenciar en la prestación del servicio no solamente de cara al mercado colombiano, sino también de cara a otros mercados. Algunos de los aspectos que también queríamos destacar acá, y como bien les mencionaba anteriormente, Colombia es el país que más está creciendo entre los miembros de la OCDE, a partir de esa cifra que salió proyectada, perdón, confirmada el día de ayer, del 13,3% para el último trimestre. También se explica por otras razones, como ven acá expuestas, el crecimiento en el comercio del 33%, en servicios del 33% y manufacturas del 18%. En el ámbito de servicios, que es el que nos atañe hoy, los principales servicios que están jalonando este crecimiento definitivamente muy alineados con toda la dinámica de pandemia que vivimos, los de educación, salud y servicios sociales. Y acá pusimos algunos supuestos que queríamos destacarles, que son clave para mantener esta dinámica positiva de negocios. Vamos a mantener esta dinámica, estas proyecciones que se han hecho para el cierre de este año y lo que viene del próximo año, si logramos mantener unos precios estables del petróleo, si se sigue dando continuidad también al crecimiento por parte de nuestros principales socios comerciales, entre ellos Estados Unidos. Acá destacar que el aumento en el consumo interno, como les contaba, ha sido uno de los factores clave para mantener este proceso de reactivación muy rápido. Tiene que ver también con el aumento del consumo interno que creció alrededor del 20% respecto del periodo de enero-septiembre del año pasado. La estabilidad política es un elemento no menor. Nosotros vamos a entrar en una dinámica similar a la que está viendo Chile, un proceso electoral. Acá es clave que si ustedes tienen énfasis en la exportación de servicios para el sector público y tienen algunas conversaciones ya gestadas, puedan seguir, digamos, dando un seguimiento súper prioritario ahora en lo que queda de noviembre y lo que queda de diciembre, dado que a partir de enero se activa la ley de garantías. La ley de garantías es una ley que lo que busca es evitar, obviamente, procesos de contratación del sector público en periodo electoral que fomenten de alguna manera corrupción. Entonces, esta definitivamente, al controlar estos procesos de contratación, va a llevar a que las contrataciones del sector público tiendan a disminuir o pausarse entre enero y mayo, junio del próximo año. Entonces, si tienen algunas conversaciones gestadas allí, es el momento de dar bastante seguimiento y tratar de avanzarlas al máximo posible. La estabilidad social no es como un secreto para ninguno. El tema de la migración es un tema relevante en Colombia. Ese es un tema que el gobierno, tanto saliente como el entrante, tiene que seguir atendiendo con bastante prioridad. Todo lo que tiene que ver con migración y el impacto social, dado que la pandemia obviamente llevó a que los índices de pobreza aumentaran. Y el no menor, el tema del desempleo, especialmente el desempleo juvenil. Otros aspectos generales es el hecho de que Colombia, como otros mercados, por ejemplo el mexicano, cuentan con múltiples polos de desarrollo. En el caso de Colombia cuenta con la tercera población más grande de Latinoamérica, ya alrededor de 50 millones de habitantes. Tenemos una ciudad con más de 8 millones de habitantes que es Bogotá y 5 ciudades con más de 1 millón de habitantes: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga junto a sus alrededores. Es clave contarles que tanto Bogotá como Medellín, por ejemplo, son los que llevan a la cabeza todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ecosistema de innovación y de negocios. Por ende, cuando uno piensa en dónde están estos ecosistemas, no hay que pensar solamente en Bogotá, hay que pensar también en toda esa dinámica que se está desarrollando en Medellín de la mano de entidades como Ruta N y Parque del Emprendimiento. Otro factor clave, contarles que en Medellín están instaladas la mayor parte de nuestras multilatinas, grupos empresariales como el Grupo Bancolombia, el Grupo Nutresa. Sus casas matrices se encuentran en Medellín y por eso es clave también tener en la mirada estas ciudades que, si bien son, digamos que poblacionalmente menores a Bogotá, tienen un impacto muy importante a nivel empresarial. Cali, por ejemplo, que si bien fue afectado un poco por el tema de las manifestaciones y las protestas que tuvimos a inicio del año, sigue siendo un polo industrial muy importante. La mayor parte de las multinacionales tienen concentradas sus
puntos de producción en esa ciudad. Así que cada ciudad tiene una dinámica, tiene una forma de hacer negocios y son interesantes no solamente por su tamaño poblacional, sino por las dinámicas de negocios que están viviendo. Barranquilla, la implosión de negocios e inversión que está llegando del extranjero es impresionante. Creería que es una de las que está recibiendo mayor inversión en este momento. Y un tema no menor para cerrar, el tema de los múltiples polos de desarrollo. Colombia cuenta con más de 27 ciudades con más de 150.000 habitantes. Son 150.000 habitantes con diversidad de necesidades, cuyas alcaldías y gobernaciones también requieren servicios, así que esto es una mirada para ver que definitivamente hay un potencial de negocios que no solamente pasa por las grandes ciudades, sino también por esos municipios que están en crecimiento. Respecto a la relación comercial entre Chile y Colombia, acá un resumen de los principales resultados. Para el 2020 el intercambio comercial alcanzó los 1.690 millones de dólares. Esto representó una exportación de 1.068 empresas y 1.500 productos. Principalmente lograron exportar las pymes por encima de las grandes empresas y Colombia es actualmente el décimo socio y Chile es, perdón, el décimo socio comercial de Colombia. Las exportaciones a Colombia totalizaron ese año los 643 millones y en el ámbito de servicios, esta cifra también nos la compartieron recientemente, aumentaron un 52% entre enero y septiembre de este año, alcanzando los 68 millones de dólares. ¿Cómo logramos alcanzar estos resultados? No solamente, digamos que no solamente parte de la exportación en sí misma, parte también de enlazar una serie de herramientas para que ustedes puedan aprovecharlas y, como mencionaba Joaquín, aprovechar también incentivos tributarios y otro tipo de herramientas que les faciliten a ustedes la llegada al mercado. Actualmente contamos con un TLC entre Chile y Colombia, en el cual 100% de los aranceles están desgravados. La Alianza del Pacífico, que muchos de ustedes participan de las actividades en donde hay una relación muy dinámica y muy cercana entre los mercados que participan de esa herramienta. Entre Chile y Colombia, como les contó Joaquín, hay un acuerdo para evitar la doble tributación que es muy bien aprovechado principalmente por las empresas que exportan servicios y que se terminan instalando en el mercado. Si bien no es automático y les permite activar este beneficio un año después de haber pagado los tributos en el mercado colombiano, la verdad es que en la medida en que lo aprovechen, se dejen asesorar de los bufetes de abogados, van a ver que realmente tiene un impacto importante en el modelo de negocio. Tenemos un convenio de seguridad social, reconocimiento mutuo de títulos y otra serie de convenios que lo que hace es facilitar obviamente ese trazado y esa interrelación comercial que hay entre los dos mercados. Esto que hemos visto, ese tramado de acuerdos, como los ven acá, el TLC, el acuerdo de tributación, los acuerdos de compras públicas y el potencial de inversión que tiene Chile en Colombia, nos permite tener una matriz de empresas instaladas muy relevante. Acá solo algunos ejemplos por sectores de las principales empresas chilenas que se encuentran en el mercado. Y como ven, abarcan diferentes sectores económicos. Así que esto, acá otro de los tips, es clave aprovechar esta red de contactos de empresas chilenas, ya sea bien porque ustedes ya prestan servicios a estas empresas en Chile y los pueden prestar también acá en Colombia, o por aprovechar también la red de networking y la validación que estas empresas les pueden dar a sus empresas de cara a la profundización en el mercado colombiano. Colombia es el segundo destino de la inversión extranjera de Chile en el mundo. Hay concentrados alrededor de 20.000 millones de dólares de Chile en Colombia. Y en el ámbito de servicios, diríamos que los principales sectores que están impactando son los de retail, los servicios vinculados al sector financiero y los servicios para el transporte. Estos representan el 52,3% de las inversiones y representa alrededor de unos 9.800 millones de dólares. Acá vamos a comenzar a tocar algunos de los temas que a ustedes les interesa revisar el día de hoy y es precisamente revisar cuáles son esos errores que hay que evitar de cara a una exitosa exportación de servicios al mercado colombiano. Entonces, lo primero es pensar que el mercado colombiano funciona igual que el chileno. Muchas veces nos encontramos con este comentario y lo que hacemos es definitivamente comenzar por mostrar todas estas dinámicas que hay en el mercado colombiano. Es descentralizado,
instalado, la forma en que se hace negocios con una persona en Bogotá es muy distinta a cómo se conversa y se negocia con una persona en Medellín o en la costa. De hecho, gran parte de los empresarios chilenos que han tenido interés en atender empresas cuya casa matriz se encuentra en Medellín, nos han comentado que ha sido clave para ellos para avanzar mucho más rápido en la negociación, contratar personal específico de esa región, es decir, personal que está principalmente instalado en la ciudad de Medellín, porque entienden el lenguaje, la dinámica de negocios. Así que hay que tener claros todos estos componentes para poder avanzar mucho más rápido. Hay otro tema y es que muchas veces pensamos que la prestación de la exportación de servicios suficiente para la empresa colombiana y no es así. Por lo general y en el proceso de exportación lo van descubriendo los empresarios, se requiere que estén instalados por, obviamente, una necesidad de crear confianza, por un lado, por la otra, porque la empresa colombiana siente que al tener a la empresa instalada va a contar con mayores herramientas para solucionar más rápidamente problemas que puedan ir surgiendo en la prestación. Y adicionalmente, el hecho de que estén instalados en el mercado también les permite entender que hay una validación del mercado y les da la seguridad para mantener esta prestación de negocios. Y un tema no menor que lo van a tocar, que lo pueda tocar el grupo MONT más adelante, el tema de la facturación. La mayor parte, sobre todo las empresas grandes, entienden cómo insertar una factura de exportación de servicios en su modelo tributario contable, pero las medianas y pequeñas no. Así que al final, por ejemplo, una empresa que exporta servicios para la educación, que seguramente los presta a colegios que vienen a ser parte del ecosistema como una empresa pyme, no va a entender y se le va a complejizar el tema de la factura, entender la factura de prestación de servicios, la factura de exportación, y al final, para poder tomar el servicio, le va a pedir al empresario estar instalado en Colombia para facilitar todo este tema de homologar lo que tiene que ver con el ámbito tributario y contable. Así que son temas a no descartar y que deben ser claves en su modelo de negocio de cara a Colombia. A veces no se entiende la importancia de establecer estas relaciones de confianza y, como bien les decía, el hecho de estar instalados da una validación, da una confianza, el hecho de también entender las dinámicas. A veces nos pasa y en la conversación con los empresarios se encuentran con... En Colombia es muy normal y muy frecuente que gran parte de los ejecutivos, vicepresidentes, presidentes hacen partes, por ejemplo, de clubes. Es muy común acá, sobre todo en las principales ciudades. Entonces, el entender que el empresario chileno conoce esa dinámica, sabe qué está pasando en el mercado, en la ciudad, poderse encontrar, saber que conoció a alguien que hace parte de su red de contactos, le da la suficiente confianza como para seguir avanzando y trazar esos lazos comerciales, esos lazos de confianza que van a hacer que la relación sea de más largo aliento. El ámbito legal está en constante cambio. Tenemos casi que siempre es como, esto muy coloquialmente molestamos casi que una reforma tributaria al año. Así que obviamente el ámbito normativo legal no es un detalle menor y por ello siempre sugerimos que vean todos los procesos que son clave para su modelo de negocio, como la instalación, el revisar bien cómo va a ser la factura de exportación de servicios, qué nivel o porcentaje de tributación deben considerar para esa factura de exportación de servicios, y para ello es clave esa asesoría, esa conversación con los bufetes de abogados, que de cara a Colombia tenemos varios aliados con los que pueden revisar y asesorarse para no cometer errores. Hemos tenido casos de empresarios, yo les cuento los dolores de nuestros empresarios que ya han vivido este proceso, empresarios que nos dicen, no, yo ya tengo experiencia abriendo empresas en más de 3-5 mercados, esto pasa por un papeleo y no habría problema, pero en el camino se encuentran con que de pronto detallaron mal un campo en específico en relación al tema tributario, y al momento de comenzar a facturar se encuentran con que llegan tributos más altos de los que esperaban. Así que son temas que no son menores, si bien ya hay una experiencia y un campo ganado, es clave tener esa asesoría también por ese ámbito normativo legal que está cambiando. Otro tema tiene que ver con no evaluar diferentes alternativas para llegar al mercado. A veces nos concentramos en una única estrategia, vender el servicio directamente a la empresa colombiana, pero en el camino hemos encontrado que
en las conversaciones y a medida que se va profundizando en el mercado colombiano, nuestros empresarios descubren que hay más de una opción para abarcar el mercado. Incluso muchas veces llegan a utilizarlas todas en simultánea. Realizan su exportación de servicios, cierran un negocio directamente con una empresa colombiana, pero adicional tienen también un representante local que quiere complementar su portafolio de servicios y allí ven ahí otra oportunidad. Hay otros aliados locales que se especializan en el sector público, también hay una oportunidad de llegar allí a través de ellos, otros se instalan, así que es bueno evaluar diferentes alternativas para poder ir abarcando también diferentes nichos de mercado. La instalación en el mercado, como les decíamos, es una opción para analizar en el corto plazo y no en el largo plazo, sobre todo por el tema de la facturación. Hemos visto que normalmente una empresa, incluso mediana, grande, no pasa de más de un año cuando comienza ya a insistir a nuestros empresarios en que vean la posibilidad de aterrizar y poder facilitar aspectos como ese que tiene que ver con la facturación. El hecho de no construir relaciones de intercambio empresarial, y acá les puse ahí un dicho muy popular al respecto. Nosotros decimos en Colombia, lo malo de la rosca es no estar en ella, ¿no? Y es por esto que es clave construir relaciones de intercambio empresarial. Hay obviamente una faceta que es clave acá destacar, y es que el hecho de instalarse en el mercado les abre la oportunidad de poder hacer parte de agremiaciones, cámaras, clúster, donde se están dando las conversaciones en torno a generación de política pública, ruedas de negocios, conocer los grandes proyectos de inversión que vienen en camino. Así que eso también es, digamos, que un beneficio, no solamente van a haber un beneficio en relación a la facturación, sino también el hecho de instalarse les va a poder abrir oportunidades de cara a, también como lo hacen las empresas colombianas, de cara a ese relacionamiento donde ustedes pueden participar y estar activamente conociendo en dónde están las oportunidades del mercado. Lo mismo que mencionaba antes, la red de empresas chilenas, a veces sabemos que están acá, pero no la aprovechamos. La invitación es aprovecharla, a conectarlos. Nosotros desde el ProChile, obviamente, también incentivamos espacios de networking con los empresarios chilenos que están instalados, no solo para compartir experiencias, sino también para construir una red que les permita facilitar distintos aspectos, tanto comerciales como de lo que tiene que ver con la instalación y el vivir en Colombia. Hay un aspecto que en los últimos años ha vuelto cada vez más relevante, y es el hecho de que cada vez más empresas, sobre todo las grandes empresas, los grandes corporativos, están exigiendo gestión de garantías de cara a los proyectos. Ahí también es clave evaluar si vamos a exigirnos una garantía, cómo debo instalar la empresa en Colombia. Debe ser una sucursal extranjera para poder trasladar la experiencia de la empresa chilena a Colombia, qué modelo debo contemplar para poder facilitar la gestión, la consecución de garantías a nivel local. Los modelos de pago deben ser flexibles. Hemos encontrado también, justo en estos días conversamos con un empresario que nos contaba que en particular le pasa con las empresas en Medellín que llevan su sistema de pagos normal, pero al cierre de año, sobre todo para los meses de noviembre y diciembre, les adelantan pagos de hasta 4 meses para poder dejar allí como asegurado una parte del proyecto. Entonces, tener flexibilidad tanto para la recepción de pagos adelantados como para la opción de pagos, que a veces también en los grandes corporativos se vuelven mucho más complejos y a veces se pueden alargar esos procesos y hay que contemplarlos en el modelo de negocio, y es clave para, obviamente, en el momento de negociación, contar con esa flexibilidad. El acceso a pilotajes, la posibilidad de generar demos, cada vez se exigen mucho más para poder llevar a cabo el cierre de negocios, y al final todo esto también decanta en que es clave contar con un modelo de seguimiento de fidelización de cara a las empresas colombianas. Acá los procesos definitivamente son más largos, los procesos de toma de decisión tienden a ser muy verticales. Nos hemos encontrado sobre todo, por ejemplo, en el sector financiero, la banca, si bien al área, por ejemplo, atención
al usuario le interesa un servicio, debe traspasarlo al área de compras para que ellos validen y realicen el proceso de la compra de ese servicio en específico. Y allí comienzan a encontrarse otras dinámicas, otros tiempos, y es clave en esas dinámicas y tiempos hacer o tener claro un modelo de fidelización, si el envío constante de correos no funciona, cómo podemos activar otras herramientas de video, de seminarios que permitan mantener activa la atención y el interés de nuestro comprador mientras se da el cierre de negocios. Acá digamos que contemplamos otros aspectos ya más de índole cultural, tiene que ver con conocer también el mercado respecto a los comportamientos, como les contábamos, no es lo mismo conversar con un comprador en la ciudad de Bogotá que uno en Medellín o en la costa, sobre todo en las regiones, son mucho más abiertos a conversar, a entender si nuestro empresario viene, por qué viene a Colombia, qué conoce de Colombia, por qué ha tenido interés. Entonces, tener claro que parte de la dinámica de negocios tiene que ver también con este conversar, entender que demostrar que hay un interés y un entendimiento sobre el mercado local es clave. Colombia es un país de tradiciones y festividades, por ende también es clave que siempre que vayan a viajar al mercado colombiano y ahora que comiencen a reactivarse con más frecuencia los viajes, revisar el tema de las festividades. Colombia es alrededor del tercer país en el mundo con más festivos en el mundo, y eso también marca un componente cultural, ¿no? El tema del celebrar, de la calidez, del acercamiento con las personas, es clave en este mercado, y allí también un aspecto a revisar, no solamente de cara a sus viajes, sino también a las dinámicas regionales. Por ejemplo, a la ciudad de Barranquilla no es bueno o aconsejable visitarla en los primeros meses del año, entre enero y febrero, porque tienen el Carnaval de Barranquilla, y eso implica que la mayor parte de las empresas están abocadas como a un ánimo de temporada de vacaciones, entonces no es una época muy favorable para visitar, por ejemplo, esa ciudad a inicios de año. Así que obviamente, en ese proceso, en ese conocer el mercado, pueden contar con nosotros para ir revisando todos esos aspectos. En términos del vestuario, pasa que a veces los empresarios piensan que el clima es por igual acá en Colombia, es un detalle menor, pero no está de más. Es un país que es atravesado por la cordillera de los Andes, y que al entrar al país se divide en tres cordilleras, y eso hace que tengamos diversidad de climas. Ciudades como Bogotá son mucho más frías, y las ciudades en regiones como Medellín, Barranquilla, Cali son mucho más cálidas, y es algo que deben también tener en cuenta. En términos de las reuniones, el tráfico es un tema de cara a las reuniones presenciales que no es menor. En las principales ciudades se vive cada vez un tema de tráfico más complejo, pero las contrapartes también entienden cuando hay alguna, digamos que, retraso, inconveniente debido a esto. Sin embargo, es importante contemplarlo precisamente para poder evitar este tipo de contratiempos. Como les he resaltado a lo largo de la presentación, es clave para nuestros exportadores de servicios la instalación en el mercado, y no tiene que ver con una instalación, digamos que implique unos costos muy altos, que implique la contratación de equipos grandes. Se puede ir viendo según las necesidades de su modelo de negocios. Algunos parten con un establecimiento de la sociedad en un, digamos que, modelo muy soft, donde pueden partir simplemente con un tema de facturación, de gestión tributaria, y a medida que van creciendo en la conversación con sus contrapartes locales y en el cierre de negocios, van aumentando ya contratación de equipos locales, contratación de oficinas, parten por oficinas de cowork, luego oficinas ya en formato de arriendo. Así que hay distintos modelos de soft landing que ahí los podríamos revisar de la mano de Grupo Mon, según sus necesidades, y obviamente tratando siempre de aprovechar todas estas ventajas tributarias, contables, que les facilite a ustedes el cierre de negocios y permita también que la prestación de sus servicios sea más competitiva de cara al mercado local. Acá contarles de cara a ese soft landing, este es como un landscape de lo que se encuentra en el mercado colombiano, las principales entidades en educación, en emprendimiento, internacionalización, innovación. Es un mercado bien
robusto y la verdad que con una dinámica muy similar al de Chile y otros mercados en Latinoamérica. Hay un número muy alto de incubadoras, aceleradoras, el mundo académico cada vez está más inmerso en el mundo empresarial y eso hace que al 2019, justo antes de la pandemia, permitió a que Colombia estuviera en el 7º lugar en el monitor global de emprendimiento y que obviamente esto es como también una herramienta que es favorable para ustedes y de acceso, porque, por ejemplo, solo en Bogotá existen alrededor de 16 incubadoras, 3 aceleradoras, 40 espacios de coworking y plataformas de matchmaking, y el número de inversionistas también es realmente muy relevante. Se considera que hay alrededor de 28 fondos y bancas de inversión solo en Bogotá, 11 de corporate venture y 5 redes de ángeles inversionistas. Esto quiere decir que si bien ustedes quieren escalar al mercado colombiano y no cuentan con esa financiación desde Chile, también pueden buscar esa financiación acá en Colombia y podemos apoyarlos en esas gestiones que consideren para poder acercarlos a estos inversionistas y que puedan tener esos recursos necesarios en muchos momentos para poder dar ese paso de escalar al mercado. Acá voy a hacer un zoom, algunas de las entidades de apoyo que son clave y que, como yo les mencionaba antes, pueden aprovechar en la medida en que estén instalados en el mercado. Están entidades como Impulsa, que es una entidad que busca potenciar el emprendimiento de alto impacto y la innovación. Ellos cuentan con un fondo de financiamiento propio, por ejemplo, que podría ser aprovechado estando instalado en el mercado. Ruta N, que les contaba, es uno de los actores clave del ecosistema de innovación y de negocios en Medellín. Es el principal centro de innovación y de negocios también del país. Con ellos ProChile cerró este año, desde ProChile Colombia cerramos un acuerdo de colaboración con el que buscamos facilitar la llegada de nuestros empresarios chilenos, principalmente a la región de Medellín, Antioquia. Allí entre los beneficios destacan tarifas más competitivas para el uso de coworks, el acceso a la red de contactos empresarial y el sector público, que es un tema no menor y que se puede aprovechar con bastante claridad en esa región, y obviamente aprovechar también de la mano de ellos el acceso a talento humano. Hay programas más específicos, lo mismo, que buscan facilitar el contacto con mentores, consolidar negocios a partir del desarrollo de soluciones TIC, y adicional, acá como pueden ver todo lo que tiene que ver con vehículos de inversión y fondos de VC. También acá hay unos programas y algunas de las redes de empresariales que son claves. Acá quisiera destacar Colombia FinTech, por ejemplo. Gran parte de nuestras empresas chilenas de este sector terminan haciéndose parte de Colombia FinTech porque ellos como agente del sector logran crear puentes de conversación con entidades como Asobancaria, que son las que tienden a desarrollar líneas de lo que viene, de sugerencias de lo que los bancos, de los grandes bancos en Colombia deberían hacer o hacia dónde podrían poner la mirada, un mayor énfasis. Entonces, son articuladores que nos facilitan acortar precisamente esas brechas y facilitar el cierre de negocios. Acá en términos también de mentalidad de culturas, esto es otro zoom a uno de estos ecosistemas del landscape. Y acá quisiera resaltar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Asociación de Emprendedores de Colombia, Wandi del Futuro, con FECámaras, las cámaras de comercio. Por ejemplo, para ponerles un caso, de la Cámara de Comercio de Bogotá agrupa alrededor de 400.000 empresas solo en esta ciudad. En Colombia, cuando una empresa se instala, debe hacer su proceso de registro mercantil sí o sí a través de las cámaras de comercio de cada ciudad. Por eso tienen también una importante cantidad de recursos para ejecutar de cara a sus empresarios, pero también requieren servicios para poder llevar a cabo todos los procesos de seguimiento, de contacto y demás con los empresarios de cada una de las ciudades. Así que digamos que hay varias oportunidades que se pueden revisar con la Cámara de Bogotá de cara a los servicios que ellos requieren contratar para trasladárselos a sus empresarios, o también porque la Cámara a su interior maneja varios clústeres donde se están dando las principales conversaciones en torno a política pública, en torno a los grandes proyectos que vienen para el país, en donde se está realizando la inversión, y hacerse parte de todas esas conversaciones es lo que a ustedes les va a facilitar y agilizar los procesos de cierre de negocios. Acá, por ejemplo, también está
Cowork Latam, que es un cowork chileno que está acá presente en Colombia y que en caso que quisieran activarlo también tiene unos beneficios especiales para ustedes de cara al mercado colombiano. Ya para cerrar, cómo hacer negocios y algunas de estas recomendaciones, ya no pensando tanto como de cara a esos errores, sino como a esos tips que deben ser claves de cara al mercado colombiano y tiene que partir por el objetivo, tener muy claro cuál es el resultado que quieren alcanzar, cuáles son las acciones, cuáles son esos actores que les van a articular y facilitar la comunicación. Entender eso y irlo concretando es clave. La inteligencia de mercado, entender en dónde están las principales necesidades por su subsector es un tema no menor. Por ejemplo, pasó con una empresa recientemente exportadora de servicios de seguros. Se pensaba que quizás ese servicio en específico se podía implementar en Colombia y una vez al investigar, conversar con las contrapartes, entender cómo era la dinámica del mercado, se nos dimos cuenta de la mano del empresario que no era ese el servicio que había que prestar, sino otro de su portafolio de negocios, que en ese específico, de la manera en que se prestaba en Chile, por ejemplo, no tenía apertura en este mercado. Entonces, entender cuáles son las necesidades, cómo se deben implementar, qué requieren, es clave en el proceso. De cara al soft landing, obviamente, entender cuáles son esos aliados clave para facilitar la llegada al mercado colombiano. El factor diferenciador es un tema, un aspecto no menor, teniendo en cuenta que el mercado colombiano cada vez acorta sus brechas en el desarrollo de software y tecnología respecto de Chile. Así que hay una competencia importante, tanto de empresas locales como extranjeras que se están instalando aquí y por ende cada vez es mayor la necesidad de tener un factor diferenciador o un valor agregado muy específico para la industria que permita facilitar el cierre de negocios. Las estrategias de promoción, acá también importantísimas. El hecho de desarrollar relaciones de confianza, incluso en algunos actores, no llega a no ser tan suficiente. También se requiere una validación comercial del mercado. Y es allí donde es clave las estrategias de promoción, incluir estrategias de PR, de gestión de comunicados de prensa, contar qué está haciendo la empresa, sus grandes hitos, sus casos de éxito, contar que están llegando al mercado colombiano. Todo eso comienza a darle validación. Obviamente participar de eventos donde les den visibilidad, comienza a resonar en la psiquis de nuestros empresarios locales y comienza a facilitar también ese cierre de negocios. Tener un pitch comercial versus un pitch de inversión, dado que, como les contaba, hay un ambiente de negocios que facilita ambas áreas y pueden ser aprovechables en ambas líneas. Los tiempos, muchas veces los tiempos de cierre de negocios en Chile pueden ser de 3 meses. En el mercado colombiano considerar que a veces puede llegar a ser el doble, por ejemplo, 6 meses en ese caso en específico. El por qué, como les contaba, a veces la toma de decisiones es muy vertical, se requiere dar seguimiento, generar estos lazos de confianza, hacer pilotajes, demos y pasar por las áreas de compras hasta lograr ya el cierre definitivo de negocios. El seguimiento, acá nuevamente lo ponemos clave, clave, clave. Entender cómo hacer ese seguimiento que no está solo por correos, generar eventos, generar boletines, información de interés para la contraparte, ver cómo podemos captar esa atención. Aprovechar el capital humano local, ya sea para el establecimiento de la empresa, para el crecimiento local, pero también para escalar, porque como les contábamos, el hecho de tener un talento humano a unos menores costos, muy bien preparado y con esas herramientas que lo diferencian de otros mercados en atención al usuario, definitivamente está siendo una herramienta que cada vez más empresas chilenas están aprovechando, sobre todo en el mundo de los servicios. Aprovechar las mentorías, nosotros también, además de ese acercamiento comercial, podemos buscar aliados que los guíen, que les den y les faciliten información sobre cómo abarcar cada uno de sus segmentos de negocio y los pilotajes y demos que, como les contaba, cada vez son solicitados por más y más empresas en Colombia. Acá voy a hacer una pasada súper rápida en honor al tiempo. Algunos de los sectores donde obviamente estamos viendo un mayor potencial de negocios de cara al mundo de los servicios, el e-commerce, obviamente jalonado por todos estos temas de la pandemia. En Colombia hay un tema que destacar. Normalmente ha habido como un mayor interés por manejar o una mayor costumbre por el manejo de efectivo debido a que hay un impuesto que se llama el 4 por 1000. Por cada
1.000 pesos, le cobran al usuario 4 pesos al hacer transacciones virtuales. Eso hace que la gente prefiera en muchas ocasiones mantener transacciones en físico, en dinero físico, para evitarse este pago del impuesto. En este momento se está viendo, hay un proyecto de ley para revisar la posibilidad de bajarlo, porque obviamente desestimula los pagos electrónicos. Sin perjuicio de ello, las nuevas generaciones obviamente están mucho más abiertas y más acostumbradas al pago de este impuesto, así que cada vez estamos más insertos en esta dinámica de pagos electrónicos y del e-commerce. La pandemia permitió que cada vez más personas, sobre todo que están acostumbradas a esta forma de pagos, se insertaran en el e-commerce, aprovecharan las billeteras móviles, que pensábamos que ya habían muchas en el mercado y aún así siguen llegando nuevas, con nuevos valores agregados, que allí está la clave, la posibilidad de tener nuevas divisas, más de una divisa en la billetera, la posibilidad de acceder a otros beneficios o simplemente tasas mucho más competitivas en el mercado. Acá están algunas de las oportunidades en donde vemos espacio, Big Data, medición de métricas, inteligencia artificial, chatbot, seguridad transaccional, ciberseguridad es uno de los temas donde más se ha conversado en esta pandemia, así que invitarlos a explorar estos sectores. En el mundo fintech se estima que todavía hay oportunidad de llegar a 6,3 millones de adultos con soluciones diferenciadas. El nivel de penetración del sector financiero realmente es muy alto, si no me equivoco, una cifra alrededor del 87%, con un producto financiero, por lo que hay todavía oportunidad de expandir el número de productos que usa el público colombiano, facilitar obviamente los temas de seguridad como lectores biométricos, generar una nueva experiencia de realidad aumentada y bueno, igualmente hay bastantes oportunidades y varias conversaciones que podemos tener al respecto. En el mundo de los servicios, HealthTech es un mercado bien interesante porque hay alrededor de 3.595 hospitales y clínicas, el 75% es público y el 35% privado, y de estos 16 clínicas han sido catalogadas como entre las mejores de 40 de América Latina. También hay bastantes oportunidades de Chile por el desarrollo, la maduración del mercado y oportunidades en áreas como teleconsulta, telediagnóstico, entre otros. En servicios AGTEC, la frontera agrícola destacar de Colombia es de alrededor de 40 millones de hectáreas, de las cuales solo están cultivadas 8. Representa el 35% del territorio, todas estas 40 millones de hectáreas disponibles, y allí definitivamente Chile tiene una gran experiencia en la que puede aportar a Colombia, y allí hemos visto precisamente experiencias de empresas del sector que han desarrollado alianzas, por ejemplo, con agremiaciones tan relevantes como FEDEPAPA, la Federación de Cultivadores de Papa, donde no solamente hay un traslado de experiencia, sino también se comienza a ver la posibilidad de trasladar estos servicios que van a impactar positivamente a los cultivadores. Y pasa así en distintas áreas y en distintos sectores y soluciones donde hay espacio para aportar. Servicios EduTech, justo esta semana estamos en una rueda de negocios entre Brasil, Colombia y Perú. Encontramos que sigue habiendo espacio, definitivamente no solo apalancado por la pandemia y las necesidades que descubrió la pandemia en torno a todo lo que tiene que ver con la virtualización de la educación, también tiene que ver con nichos de negocios. Esta semana estamos en contacto únicamente con universidades, conversando con universidades y entendiendo sus necesidades, creando estos puentes para que nuestros empresarios chilenos que ya tienen experiencia trasladando soluciones a ese nicho de negocios puedan hacerlo de la mano también de estas universidades de los 3 mercados, y la verdad que vimos un interés bien interesante. Es un nicho que poco se toca porque realmente la mayor parte de la oferta está dirigida hacia el mundo de los colegios, pero es la invitación precisamente a investigar, a aprovechar estas herramientas. Eso es todo. Muchas gracias por el espacio. Disculpen lo extenso, pero teníamos bastante información por compartir.